Sí, una pregunta, porque creo que por el comentario que has realizado, la dificultad real está a la hora de plantar y el mantenimiento de la planta, ¿o cómo estaría el tema? O sea, ¿por qué es tan difícil? No es difícil, es un cultivo que, al igual que el cultivo del tomate, necesita una infraestructura a nivel de campo, que eso incrementa los costes. Ahí también se están haciendo cosas, porque desde aquí no sé si lo veréis, pero hay alguna variedad que se ven matas bajas que no necesita de cañas o de un entutorado para producir. Eso permitiría también bajar los costes de producción. En ese aspecto también estamos trabajando en el proyecto desde la universidad para ver si alguna de esas variedades que de hecho son de algunos agricultores pueden potenciarse para aumentar la producción y bajar los costes de cultivo. Pero ojo, desde luego lo que no hay que pensar es en eso trasladarlo en unos precios más bajos. Si queremos asegurar la rentabilidad de los agricultores, lo que hay que ir es a sacar un producto de calidad, que el consumidor tiene que ser consciente de que eso tiene un coste y que encima que queremos asociarle ese componente que dice David, de que es nuestro, autóctono y con una certificación de calidad, que cada vez hay que ir a más. Desde luego ahora que desde la asociación se tiene que hacer hay que etiquetarlo, hay que visualizarse, y lo que estamos aquí haciendo es visualizarlo, pero visualizar a nivel de etiqueta de la asociación, de que el consumidor sepa, es garrofón valenciano. Ahí hay que añadirle, la marca CV es una certificación de calidad, es un garrofón que se ha producido, certificado por organismos externos y tutelado por la Generalitat, entonces es un plus. Vale, no sé si te he contestado Sí, sí. a la pregunta. Yo querría, sobre lo que estabais hablando también, ahora ya como labrador, explicar a la gente, y más cuando hablamos de un cultivo ecológico, tener en cuenta que todo el mundo sabemos que para cualquier planta hay que plantar una semilla, la semilla tiene que brotar, la planta tiene que crecer, y hablamos del entutorado, es algo que es una palabra que la conocemos y ya está. Pero si os fijáis detrás de mí, este cultivo, podéis ver la cantidad de cañas que hay. Pararos a pensar que antes de empezar a plantar la semilla, antes de empezar a trabajar el terreno, hay que preparar las cañas. Si alguien se atreve a echar cuentas, yo os puedo decir que aquí, solo en este trozo de aquí, puede haber entre 3 y 4.000 cañas. Esas cañas hay que ir y hacerlas, hay que trasladarlas, hay que limpiarlas, hay que venir al sitio, trabajar el suelo, preparar los surcos y los caballones para poder plantarlo. Si se riega a manta es una cosa, si va acolchado hay que preparar los acolchados, si se riega a goteo hay que montar mangueras, luego hay que montar toda la estructura de barracas. Podemos estar hablando de que aquí puede haber tranquilamente 800, 1000 horas de trabajo antes de plantar la primer planta. Cuando luego viene el plantado tenemos que tener equilibrio hídrico en el suelo para que la semilla brote bien, si no vamos a tener varias plantaciones, o bien si lo hacemos en planteles, luego habrá que hacer el trasplante. Después hay que hacer la poda. Si os dais cuenta, se les va podando hasta abajo y se le deja crecer en la parte de arriba. Después hay que hacer la recolección. En el caso de venderlo en fresco, es recolectar y vender. En el caso de venderlo en deshidratado, hay que deshidratar. Tener en cuenta que cuando el producto llega al mercado, no es un producto que se produce con una máquina, es un producto que es un cultivo de 5 meses, desde que empiezas hasta que terminas, entre 5 y 6 meses. Y luego cuando terminas y ya parece que se ha recolectado todo y se ha acabado, no se ha acabado. Hay que retirar las plantas, hay que retirar las cañas, hay que trabajar el suelo, y en ecología, en las certificaciones, estamos obligados a hacer rotaciones de cultivo. Por lo tanto, tenemos que buscar otro sitio y volver a empezar el proceso cada año. Entonces, si echamos cuenta de las horas que tiene el trabajo y el trabajo que hace el agricultor, para poder llegar al final y poder conseguir ese producto, no es solo el producto en sí, es el trabajo que lleva antes y el que conlleva después. Y después, si queremos tener pues un suelo fértil y queremos cuidar el suelo, que yo creo que es algo muy, muy importante, tenemos que buscar un producto de otra familia, hay que plantar otra planta hasta que se pueda volver a plantar el garrofó. O sea, este terreno ya no se podrá plantar el año que viene el garrofó directamente. Es una leguminosa, luego habrá que plantar pues una solanácea, una cucurbitácea, habrá que ir rodando cultivos para aportarle lo que le hemos en ecología. Entonces la gente tiene que comprender que no es solo cuánto pesa y cuánto vale, es el trabajo que hay. Y después, a mí me ha pasado un año, el viento a veces nos hace jugarretas y
y tira la barraca. Cuando un productor, veis aquí que esto está en plena producción, si ahora el aire se lo tirara, tendrían que sufragar esos gastos el agricultor. Si eso pasa cada 7, cada 8, cada 10 años, pues evidentemente hay que sacar el porcentaje y todo eso tiene que estar incluido en el precio para que se pueda seguir trabajando, si no al final, cada vez que a un agricultor se le cae, va a dejar de trabajarlo. Entonces creo que ahí ya es un trabajo de los consumidores, por eso que cuando vamos a comprar pues tenemos que comprender que estamos comprando un producto de calidad y el que si compramos medio kilo estemos hablando de que valga medio euro más o medio euro menos o un euro más, creo que no es un tema de precio, es un tema de sabor, de calidad y bueno, pues ahí estamos. Si tenéis alguna pregunta más. Vamos a ver, eso es muy variable. De hecho, hay hasta una fecha mágica, que es el último viernes, creo recordar que es de marzo, creo. Este se plantó mediados de marzo, pero este es un poco peculiar porque de hecho el agricultor que cultiva aquí, que es un agricultor de solera, en ecológico, planta en tunelito. Eso está usado, bueno, en túnel, con manta térmica, con arquillos, porque eso nos favorece que en las primeras fases de desarrollo las plantas, no solo en el tipo en el garrofón, sino en otras muchas, escapen a enfermedades, sobre todo víricas, y la planta llegue con un mejor estado fitosanitario luego. Entonces eso se plantó mediados de marzo y pues la idea es tenerlo hasta ya septiembre, octubre. Hemos hecho ya una recolección. Vamos ahora, en breve empezaremos a analizar calidad, composición. Lo que pasa es que tuvimos un ensayo con David, que hemos hecho un primer ensayo en David, en el que ya tenemos los resultados de composición, que es lo que os acabo de decir. Parece ser que tiene más grasa y tiene, lo más remarcable, más grasa, más fósforo, más zinc y más cobre. Pero los tipos estándar de Sella, Pintat y Uy de Perdiu. Entonces aquí vamos a hacer ese estudio de composición, pero con las 35. Entonces nos corroborará los resultados que hemos sacado, pero también esa variabilidad que hay a nivel valenciano, si realmente hay una variabilidad a nivel de composición. Porque sí que no son iguales de Sella, Pintat y Uy de Perdiu en cuanto a composición. Tienen una tendencia, además en análisis estadísticos se separan claramente del foráneo, no me gusta decir peruano, pero acabo diciendo peruano, pero es lo que nos encontramos en el comercio. Y entonces eso nos ayudará a determinar todo eso. Pero este cultivo sí que se mantendrá pues hasta octubre, que tenemos que justificar el proyecto de consellería, hay que hacer el informe con los últimos datos corriendo y justificar a consellería, pues es un proyecto que va a ser financiado por Consellería de Agricultura. La Sella que té pigmentat un extrem del gra i pot ser més o menys zona, n'hi ha que tenen inclús un puntiu només ahí. Pintat, que apareix distribuït un poc aleatori per tot el gra, però sobretot en la Sella també. I l'Ull de Perdiu, que és el més, diguem, més clar de veure perquè està el pigmentat només al voltant d'on germina el gra. Bueno, ¿qué compramos cuando vamos a los supermercados? Como veis, hemos abierto una bolsa de preparado de paella donde teóricamente pone que en su interior va judía verde, alubia y garrofón. Pero como veis, este garrofón no tiene absolutamente nada que ver con el que teóricamente es el auténtico garrofón valenciano, que es el que va con motas o pintado. Más bien sería una judía de Lima, que lógicamente no lo pone. Pues de nuevo hemos comprado un paquete donde, como veis, como ingrediente pone que lleva garrofón ultra congelado. Vamos a ver. Pues nada, como veis, el garrofón vuelve a ser blanco, nada que ver con el garrofón valenciano, con lo cual judía de Lima. Mirad el garrofón valenciano, el tamaño que tiene, como es. Así que de nuevo, judía de Lima. Bueno, pues aquí tenemos además también verdura para paellas.
Vierte la apertura para sin descongelar. Ingredientes: judía verde plana y garrofón. Muy bien. Pues vamos a ver qué lleva dentro. Judía verde plana y garrofón, que de nuevo vemos que es el garrofón blanco. Vamos a mirar si pone la procedencia, que no pone la procedencia. Solo pone que está envasado en Navarra, con lo cual imaginamos que vuelve a ser la judía blanca de Lima. Vemos otro paquete de garrofón, congelado también en Navarra, y tampoco pone la procedencia de garrofón, con lo cual judía verde de Lima. Bueno, pues hemos comprado una caja de garrofón para plantar. Aquí, por lo menos, con lo que nos ha llegado, vemos que pone judía de enrame, garrofó, es decir, por lo menos no nos mienten. Y en el lateral, planta originaria de Sudamérica, es decir, que al menos nos indican la procedencia. Y aquí tenemos la judía, que como vemos es igual que lo de los paquetes de verdura que nos venden y nada que ver con la valenciana. Bueno, pues aquí tenéis las diferencias. Cuando lo pones tiene una textura que se deshace y todo eso, ¿qué es eso? Es garrofón fresco congelado. Sí. Es una de las formas que tienen para poder pues, traerlo de fuera e importarlo. Sí. Bueno, la diferencia es el color. Si tú lo ves blanco, sí, obviamente no es garrofón. Es totalmente blanco. Eso que anuncian La como textura... ponen el cartel del garrofó, que Sí. esa es otra de las peleas que bueno, peleas entre comillas, ¿no? Ya. Pero bueno, es uno de los objetivos que tenemos en la asociación, que es que el garrofó solo se pueda utilizar para exactamente estas variedades. Entonces tenemos que identificar las variedades, tenemos que catalogarlas y registrarlas. En ese momento ya la palabra, yo lo he visto en los congelados, garrofó para paella, no se podrá utilizar. Eso es como cuando ha habido pues esas utilizaciones, pues a lo mejor estábamos hablando de leche, pero era un producto de almendra, pues igual. O sea, muchas veces se utiliza la palabra que más tirón tiene porque se asocia la paella con garrofó, pero no es garrofó. Es alubia de Lima, es judía de Lima y es blanca, y es la que te he dicho yo, que esclata y te empastra la paella totalmente. Os he cogido para que veáis, eso es el garrofó que se cogería seco, que está en un estado de deshidratación bastante avanzado, ¿vale? Ese es el tipo de la sella. Es un tipo de la sella que nosotros llamamos reducido, porque el de la sella normal tiene más pigmentación. Y hemos encontrado tipos en el norte de Castellón en que la sella está casi reducida, pero tiene, que el foráneo no tiene. Y este es en tierno. Es lo mismo, pero el grano obviamente es más grande. Lo he cogido de la misma variedad, pero es sella. La sella reducida, la sella ampliada es que la ceja cubre hasta un cuarto del grano o más. Pero hay algunos reducidos que el color se reduce al lado de donde germina la semilla. Pero la hay. En todos los valencianos que hemos visto en la colección hay algo de pigmentación. Luego hemos visto que tiene alguna característica. El grano suele ser más aplanado una vez deshidratado. El foráneo es un poco más grueso. Y luego hay características a nivel de planta. El valenciano suele tener flor violeta morada. Es que está muy avanzado ya. Ahí abajo. Mira aquí. Ahí. ¿Vale? Las alas son de color blanco rosáceo y el estandarte que se llama, y ya he puesto a soltar palabras, es violeta. En
Normalmente el garrofó peruano es todo blanco. ¿Vale? Y es muy curioso porque las casas de semilla que están vendiendo semilla como selecciones de garrofó, para mí han partido de garrofón foráneo. No han sido, sé que me van a caer tortas, pero no han sido capaces, no han querido coger, digamos de una forma neutra, partir de material valenciano, que creo que es una conclusión que sacaremos del experimento. Entonces, hay ciertas características que, como os he dicho, pues lo pueden diferenciar. La sella que té pigmentat un extrem del gra i pot ser més o menys zona, n'hi ha que tenen inclús un puntiu només ahí, pintat que apareix distribuït un poc aleatori per tot el gra, però sobretot en la sella també, i l'ull de perdiu que és el més, diguem, més clar de veure perquè està el pigmentat només al voltant d'un germini al gra. No hay que olvidar que una paella se hace grano a grano cuando hacemos una comida. Si aportamos un garrofó valenciano y eso le va a aportar un paladar mejor a la paella, va a hacer cambiar. Cuando hablamos siempre de productos en variedades tradicionales, hoy se ha perdido un poco el norte en el tema del producto y la gente estamos yendo a lo práctico. Vas al supermercado, una bolsa congelada, verdura troceada, y llega un momento en el que lo que pretendemos es que la paella venga hecha y calentar al microondas. Tenemos que entender que cuando se busca un paladar, se busca una calidad alimentaria, se busca, pues dentro de la agroecología, el comer sano, tenemos que comprender que todos los productos que le ponemos a una paella van a aportarle. Una paella a la cual le ponemos un garrofón valenciano, cualquiera de las variedades, de las 35 variedades, va a tener una diferencia sustancial en el sabor final del arroz, ya no solo en el de la legumbre. Entonces yo creo que es muy importante el poner en valor el garrofón y las variedades tradicionales. Creo que desde las judías, los pimientos, todo este tipo de productos tenemos que luchar y la gente tiene que entender que estamos recuperando nuestro ADN y que la sociedad tiene que aprender a elegir lo que come, principalmente por estar sanos ellos, después por conservar nuestro ADN y después por tener un buen paladar, que comprendo, o incluso a lo mejor el paladar antes que el ADN. Pero bien, lo que quiero decir es que cuando entramos en un producto de calidad, muchas veces la gente viene y prueban a hacer la paella y dicen es que es increíble la diferencia de hacerla con un garrofón valenciano en fresco, a hacerla con un garrofón congelado que viene de fuera. Y yo invito a la gente a que lo pruebe, a que prueben poner las judías valencianas, que prueben, cuando hablas de una variedad tradicional madurada en planta, que no ha estado congelada, que no ha estado, el sabor final se va a notar. Y bueno, y creo que eso va a beneficiar a toda la sociedad, tanto al agricultor, a la agricultura que tanto lo necesita. Y además tenemos que pensar que en la agricultura hay una gran salida para la gente joven.